Hoy vamos a adentrarnos en una historia realmente asombrosa. La historia de un hombre, Roberto Paneque, que creció nada más y nada menos que en el corazón de la Revolución cubana. A través de su testimonio, de sus increíbles afirmaciones, vamos a explorar un mundo de espionaje, de conflictos secretos y de mucho, mucho poder. Y bueno, para empezar, aquí tenemos esta afirmación. Así, sin rodeos. Cuba tiene uno de los 3 mejores servicios de inteligencia del mundo. Esto lo dice Paneque. Sostiene que una isla pequeña, como Cuba, está al nivel de gigantes como el Mossad israelí. Desde luego es una declaración, como poco, audaz. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Y quién es la persona que se atreve a hacer una afirmación tan potente? Para entender de dónde sale todo esto, primero hay que conocer su historia, porque ocupa un lugar realmente único en la historia de Cuba. Pues vamos allá. Empecemos a desgranar la increíble historia de este testigo de primera mano. Conozcamos a Roberto Paneque. A ver, Paneque no es un observador cualquiera. Es que su padre fue uno de los fundadores de la Revolución, conspirada con Fidel Castro desde 1945. ¿Esto qué significa? Pues que Roberto creció literalmente rodeado de las figuras más importantes de Cuba. Estamos hablando de Fidel, del Che Guevara. Se movió desde niño en círculos militares y de inteligencia, así que su perspectiva, bueno, es una que muy poca gente ha tenido. Ahora cambiamos de tercio y nos metemos de lleno en el mundo clandestino del espionaje cubano, un mundo donde, según Paneque, la isla se convirtió en una auténtica superpotencia. Y aquí está la clave. ¿Cómo lo consiguieron? Paneque insiste en que, a diferencia de otros servicios de inteligencia que se mueven por el dinero, la eficacia cubana se basaba en 2 pilares fundamentales, un patriotismo a ultranza y una profesionalidad, dice, implacable. Fijaos en este caso que cuenta Paneque sobre la guerra de Angola, porque ilustra muy bien sus métodos. Llega a La Habana un coronel de la inteligencia sudafricana, que además viene vigilado por varias agencias europeas. Pues bien, la contrainteligencia cubana detecta un simple contacto visual entre él y una pareja de ancianos españoles. Siguen al hombre, ven que echa una carta a un buzón, interceptan esa carta y ¡bingo! Era un mensaje cifrado que les llevó a desmantelar toda una red de espionaje. Pura inteligencia humana, vamos. Es que, según Paneque, hasta sus colegas soviéticos, con todos los recursos que tenían, se quedaban alucinados. Le decían, lo interesante de vuestra inteligencia es que normalmente es dinero, dinero y más dinero, y vosotros lo hacéis todo sin un duro. Ahora vamos a ponernos un poco más personales. Vamos a ver un retrato de Fidel Castro, pero a través de los ojos de alguien que, según él mismo cuenta, estuvo a su lado toda la vida. La relación de Paneque con Castro era, por lo que cuenta, tan cercana que le permitía una sinceridad que otros ni se atrevían a plantear. Y hay un ejemplo muy dramático de esto, que ocurrió en el lugar de un accidente aéreo en La Habana, en el 89. Resulta que los oficiales le dicen a Fidel que las víctimas son alemanas, y Paneque, que había estado allí desde el primer minuto, ayudando, se acerca y le corrige directamente. «Comandante, todos los muertos son italianos, he visto sus pasaportes». Fidel no se lo creía, pero Paneque le explicó que había estado recogiendo él mismo los documentos de los cuerpos, y Fidel, al instante, cambió la orden de contactar al embajador alemán por la de contactar al italiano. Aquí Paneque hace una distinción que me parece muy interesante. Dice que la lealtad a Fidel, muchas veces, iba más allá de la ideología. Mi padre no era comunista, afirma, pero daría la vida por Fidel, igual que yo. Esto nos habla de una devoción personal muy intensa. Bueno, y ahora preparémonos porque entramos en la parte más controvertida de toda esta historia, el conflicto secreto con Estados Unidos. Una parte llena de afirmaciones que son, como poco, explosivas. Paneque conecta una serie de asesinatos de presidentes de Estados Unidos con una vieja leyenda, una teoría conocida como la maldición de Tecumseh. Esta leyenda decía que todo presidente estadounidense que fuera elegido en un año acabado en 0 moriría en el cargo. Y como vemos aquí, esta coincidencia tan curiosa parece cumplirse durante más de un siglo y culmina, claro, con John F. Kennedy, elegido en 1960. Y sobre el asesinato de Kennedy, aquí es donde Paneque suelta su afirmación más potente. Dice, citando a un general de la contrainteligencia cubana, que los verdaderos asesinos fueron cubanos y que el rifle de Lee Harvey Oswald, atención, solo estaba cargado con balas de fogueo. Pero es que la historia da un giro todavía más increíble. Paneque asegura que fue Fidel Castro quien rompió esa maldición salvándole la vida a Ronald Reagan. Sí, como suela. Según su versión, Castro se enteró de un atentado que se estaba planeando y envió un aviso directo a la inteligencia estadounidense. Y gracias a eso, se frustró el ataque y se salvó al presidente. Ojo a esta cifra, porque es para pararse a pensar. Paneque calcula que solo en la década de los 70, Cuba llegó a tener 64.000 agentes durmientes dentro de Estados Unidos, una red invisible lista para activarse si las cosas se ponían feas.
Y todo esto nos lleva a la doctrina de defensa definitiva de Cuba, la guerra de todo el pueblo. La idea es muy simple, pero total. Cada ciudadano es un combatiente, entrenado y armado, y su misión es defender su propio palmo de terreno, su barrio, contra cualquier invasor. El plan de defensa total, según Paneque, era este. Primero, la inteligencia confirma que la invasión de Estados Unidos es inminente. Segundo, se lanzan todos los misiles contra objetivos estadounidenses. Tercero, oleadas de ataques aéreos. Cuarto, y a la vez que todo lo demás, se activan esos miles de agentes durmientes en Estados Unidos para sembrar el caos. Y quinto, el último recurso. Si el enemigo consigue pisar suelo cubano, empieza la guerra de todo el pueblo. Bien, pues dejamos esa historia secreta para viajar al presente. Un presente lleno de incertidumbre. ¿Cómo ve Paneque la Cuba de hoy? Una nación que, desde luego, está en una encrucijada crítica. Paneque cree que la grave crisis que vive Cuba se debe a dos cosas. Por un lado, el bloqueo económico de Estados Unidos, que califica de brutal y que lleva décadas asfixiando al país, y por otro, lo reconoce, una serie de errores internos cometidos por el propio gobierno cubano a lo largo de los años. Y justo en medio de toda esta tensión, una noticia sorprendente. El mismo día en que se realizó la entrevista en la que se basa este análisis, el presidente de Cuba confirmó públicamente que sí, que había conversaciones diplomáticas en marcha con Estados Unidos. Así que todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. En un mundo con nuevas tensiones geopolíticas por todas partes, ¿qué papel va a jugar esta pequeña isla que tiene una historia larguísima y complejísima, de una influencia mucho mayor de lo que su tamaño haría pensar? El siguiente capítulo, desde luego, está todavía por escribirse.